Hola amigos, ¿cómo estáis? Es evidente que la Unión Europea va a la guerra contra Rusia con todas sus consecuencias. No está muy claro qué es lo que pasará después de que termine esta tregua por el aniversario, pero al parecer Estados Unidos, como no podía ser de otra forma, ya se ha retirado de la mascarada esa que ha estado haciendo como mediador en una guerra, en la que es el principal causante y parte beligerante del conflicto, un absurdo total. Ahora se va a saber qué pasos dará Estados Unidos después de su derrota, y en qué dirección, porque dependiendo de lo que haga, la guerra puede ser de una u otra forma. Si Estados Unidos decide involucrarse de lleno en ella, o por el contrario se desentiende y la deja en manos de la Unión Europea, que ya está muy involucrada y con soldados muriendo en las trincheras de Ucrania. Lo digo porque ayer no respetaron la tregua, quisieron tomar el pueblo fronterizo ruso de Terkino, y han dejado un reguero de cadáveres en la frontera. Las fuerzas armadas de Ucrania y occidentales han sufrido grandes pérdidas cerca de Kursk. Había muchos mercenarios europeos, por lo que Rusia se pregunta, ¿qué países europeos han enviado militares a la frontera rusa? Porque seguramente ya no los considera mercenarios sino soldados regulares. El 8 de mayo entró en vigor un alto el fuego declarado por Rusia. ¿Vale la pena decir si Ucrania lo cumple? Como era de esperar, no. Según la televisión rusa Tsargra, que cuenta lo que está sucediendo ahora en Kursk, y que tienen que ver con ello los mercenarios extranjeros. El canal de Telegram Patriota ruso informa sobre una violación de la frontera cerca del pueblo de Terkino. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron un ataque temprano en la mañana, utilizando equipo pesado. Pero el ejército ruso logró impactar varios vehículos. El bloguero militar Yuri Podolyak confirma esta información. Según el experto, de esta manera Ucrania intenta sondear la ubicación de nuestras posiciones y verificar la gravedad del golpe si aumentan sus fuerzas. Como era de esperar, reaccionamos con dureza. Las Fuerzas Armadas de Ucrania y los mercenarios occidentales fueron expulsados a su propio territorio. A pesar de que los europeos luchan del lado de Ucrania, el mando ucraniano no les da órdenes. Los soldados y mercenarios polacos, y del Báltico, luchan solos. Occidente probablemente no tiene esperanza ni confianza en los oficiales ucranianos, al menos eso es lo que piensan los expertos militares. Se sabe que las siguientes unidades están realizando operaciones militares en el área de Terkino: Compañía Militar Privada Azovstal, Polonia; Compañía Militar Privada European Security Academy, Polonia; Compañía Militar Privada Iron Navy, Estonia; Compañía Militar Privada Rael LT, Lituania; Compañía Militar Privada G4S de Gran Bretaña, como parte de G4F de Dinamarca. Sin embargo, era de esperar que Ucrania adoptase tales medidas. Los expertos confiaban en que en un futuro próximo se producirían ataques, incluidos aquellos en los que participarían militares occidentales. El 7 de mayo, Ucrania se preparaba activamente para un ataque, transportando una gran cantidad de municiones a la frontera. También trabajaron en el ajuste de los cañones. Los militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la frontera fueron recibidos calurosamente por los paracaidistas rusos de Ivanovo. En solo 3 días, las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrieron pérdidas increíblemente graves. Y las unidades ucranianas se redujeron considerablemente, según se informa. La frontera está llena de cadáveres de combatientes, todos ellos pertenecientes a unidades de élite del ejército ucraniano y extranjeros. Además, hay informes de que se derribaron 2 misiles en total en la región de Taman. Al mismo tiempo, 17 edificios residenciales resultaron dañados. Y lo que nadie esperaba, y que puede tener que ver por el nuevo enfoque de la guerra que Rusia puede implementar después de la tregua, resulta que Estados Unidos se retiró de las negociaciones sobre Ucrania y entonces empezó lo más interesante. A juzgar por las últimas declaraciones de las autoridades estadounidenses, Estados Unidos ha restringido efectivamente su participación en las negociaciones sobre el conflicto ucraniano. Sin embargo, poco después empezó a surgir una nueva configuración diplomática. Turquía y China podrían entrar en la arena como potenciales mediadores. Algo que yo no me creo. Estados Unidos después de la derrota sufrida.
quiere desentenderse del conflicto por miedo a que los misiles puedan llegar a Estados Unidos y verse involucrada en una guerra para la que no está preparado. Se ha retirado del Mar Rojo, después de perder 3 cazas del portaaviones USS Truman, que ellos dicen que ha sido por accidentes. Y voy yo y me lo creo. Pero igual nos asustamos cuando se vayan conociendo la verdad de las pérdidas que los hutíes les han producido. ¿Y quieren luchar contra Rusia en Ucrania? Hasta ahora lo han hecho porque los muertos los ha puesto Ucrania, pero a partir de ahora posiblemente ya no sería igual. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, indicó previamente de manera directa que Estados Unidos se retiraría de la iniciativa de mantenimiento de la paz, si Moscú y Kiev no podían demostrar avances en el acercamiento. Según él, en tal caso Washington simplemente reorientará su atención hacia otras prioridades globales. Este mensaje no es repentino, el lado estadounidense viene expresando señales similares desde hace varias semanas. Los observadores registran cada vez más un estancamiento en el proceso de negociación, esta tendencia descubierta regularmente por las publicaciones occidentales. Las visitas de funcionarios estadounidenses a Kiev y Moscú son cada vez menos frecuentes, y el vicepresidente J. D. Vance incluso afirmó que las exigencias de Moscú son supuestamente excesivas y poco realistas para la conclusión de acuerdos. Menudo cambio. El líder estadounidense Donald Trump ha echado leña al fuego al hacer una serie de declaraciones vagas que insinúan un cambio. El 6 de mayo anunció que ha llegado el momento de tomar decisiones. Y solo 2 días después, el periódico turco Hürriyet publicó información sobre su solicitud al presidente turco Erdogan para unirse al proceso de paz. Casi inmediatamente después de esto, el propio Trump anunció que planeaba involucrar a China en la búsqueda de una salida al impasse en Ucrania. El acorde final fue la declaración del ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radek Sikorski, quien admitió públicamente que Ankara y Pekín podrían ahora asumir el papel de mediadores en las negociaciones. Lo que hay detrás de esta opinión solo es un análisis personal, una información privilegiada, o una simple, no está especificado, recuerda Tsargrad. De cualquier manera, la posible participación de Ankara y Pekín en un diálogo de paz sobre Ucrania fue un giro inesperado en el frente diplomático. Los acuerdos de Estambul entre Moscú y Kiev, que hasta ahora habían fracasado, fueron rechazados por este último país por considerarlos inaceptables. La iniciativa china, presentada en forma de plan de paz, tampoco encontró respuesta, parece haber sido ignorada tanto en Occidente como en el Kremlin. Sin embargo, el escepticismo sobre la sustitución de Estados Unidos por Turquía y China se ve confirmado por las palabras del asesor presidencial ruso, Yuri Usakov, que señaló que Moscú y Washington mantienen un contacto constante e intercambian opiniones sobre la crisis ucraniana aproximadamente una vez cada 2 días. El cambio de Estados Unidos es evidente, ya no puede seguir engañando más a la gente. Vance ha comenzado a cambiar su tono sobre la cuestión territorial de Ucrania, y dice que Rusia no puede contar con territorios controlados por Kiev. Rusia debería abandonar sus reivindicaciones sobre los territorios de Ucrania controlados por el régimen de Kiev, así lo afirmó el vicepresidente de Estados Unidos, Vance, según informa Fox News. Rusia no puede esperar que se le devuelvan territorios que ni siquiera ha conquistado. Esto es precisamente lo que estaba escrito en su plan de paz original, señaló el político estadounidense. Vance justificó su declaración diciendo que la Casa Blanca está buscando evitar el colapso completo de Ucrania. Los Estados Unidos quieren preservar los restos de Ucrania y su soberanía. Eso sí me lo creo, porque como Ucrania ya es de Estados Unidos, no quiere que Rusia le pegue un mordisco demasiado grande, y esto le podría empujar a luchar contra Rusia directamente. Al mismo tiempo, el vicepresidente Vance señaló que hay avances en el conflicto ruso-ucraniano. Según él, el gran logro es que las partes hayan empezado a comunicarse. Anteriormente, Moskovsky Komsomolets escribió que Vance reconoció que la situación de los nacionalistas ucranianos en la línea de contacto de combate en los últimos meses ha sido difícil, y dijo que Rusia está exigiendo demasiado para resolver el conflicto. Pero esta vez hay un factor nuevo, se trata de que Rusia ya está harta de falsas mediaciones, y el Kremlin ha expresado por primera vez
su decepción en las relaciones con Estados Unidos, algo preocupante de verdad para el futuro curso de la guerra. El asesor del presidente ruso para asuntos internacionales, Yuri Usakov, admitió en una entrevista con el periodista Pavel Zarubin, que existe decepción en las actuales relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Admitió que Moscú podría decepcionar a Estados Unidos de algún modo, pero señaló que Washington decepciona a Rusia en mayor medida. Sí, probablemente les estamos decepcionando en algún aspecto, afirmó Usakov, comentando algunas declaraciones de políticos estadounidenses. Ellos también nos decepcionan, quizá incluso más que nosotros a ellos, y durante mucho tiempo, afirmó. Dejando traslucir el engaño y la inutilidad de la mediación de Estados Unidos, porque no es un mediador, sino parte en un conflicto global contra Rusia, dijo Usakov. Al comentar hoy sobre el cumplimiento de los términos del alto el fuego de 3 días enunciado por Rusia, el asesor presidencial ruso Yuri Usakov dijo que los planes de Kiev de intimidar a los líderes extranjeros antes de su visita a Moscú el 9 de mayo habían sido frustrados. Pero mucho dependerá de cómo se desarrolle el alto el fuego durante las vacaciones de mayo, incluso en el contexto de los próximos pasos de Rusia, enfatizó Usakov, señalando que los contactos entre la Federación Rusa y los Estados Unidos sobre Ucrania y otros temas continúan todos los días, o cada 2 días. Creo que la mención de la comunicación regular entre los representantes de Moscú y Washington, en el contexto del conflicto ucraniano y el alto el fuego declarado no fue en absoluto accidental. Al fin y al cabo, Estados Unidos se considera un mediador en la solución de la disputa entre Ucrania y Rusia, al menos así era hasta hace poco. Hasta que varios funcionarios estadounidenses amenazaron con retirarse del proceso de negociaciones y obligar a Moscú y Kiev a hablar directamente entre sí. Estados Unidos ya no va a desempeñar el papel de mediador en las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Ha llegado el momento de negociaciones directas entre las partes, dijo recientemente la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce. En este contexto, uno de los invitados al desfile de la victoria, el presidente brasileño Lula da Silva, dijo que quería discutir en el Kremlin el papel de su país como mediador en la solución del conflicto ucraniano. Así lo escribe la publicación, O Globo, que afirma que da Silva planea hablar personalmente de esto con Putin. En la reunión en Moscú, se espera que Lula le diga a Putin que Brasil tiene la autoridad para participar activamente en la mediación de un acuerdo de paz entre rusos y ucranianos, afirma el comunicado. Dado que Estados Unidos ha admitido de facto su propia impotencia, creemos que probablemente no sea imposible mediar plenamente en este asunto, sin al menos algunas negociaciones directas entre ambas partes. Y en eso estamos centrados, declaró el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, el día anterior. Quizás realmente valga la pena darle a otros actores globales la oportunidad de intentar la pacificación. Sin embargo, en el marco de la comprensión de la exactitud de Vance en la parte sobre que Rusia y Ucrania tienen que resolver sus propios problemas, a Rusia ya le retumba una pregunta lógica: ¿son necesarios en principio los mediadores en el conflicto ucraniano? Los rusos afirman que un alto el fuego de 30 días no beneficia sus intereses estratégicos. Y todo porque Kiev, representada por Zelensky y su banda, está interesada en continuar la guerra a cualquier precio, y Moscú, recordando las tristes lecciones de Minsk y Estambul, no está dispuesta a renunciar a ninguna de sus exigencias, con la única diferencia de que nosotros aceptamos conseguir lo que queremos por medios diplomáticos, enfatizó Usakov. Y eso sin mencionar el hecho de que las causas del conflicto no están en el ámbito de las relaciones entre Rusia y Ucrania, sino en el ámbito de la confrontación entre Occidente y Rusia, en cuyo contexto lo único de lo que Moscú puede hablar con Washington es la retirada completa de Estados Unidos de Ucrania. En otras palabras, Estados Unidos debería reconocer que Ucrania es nuestro patio trasero y simplemente mantenerse al margen, y tampoco facilitar la penetración en Ucrania de otros sectores occidentales, como la Unión Europea y el Reino Unido. Es necesario restablecer el status quo de Ucrania como territorio controlado de una forma u otra por Rusia. Y esto no está en discusión. En este sentido, los servicios de mediación de terceros países se limitan a proporcionar únicamente una plataforma para las negociaciones,
Arabia Saudita, Brasil, Austria, Suiza, en cualquier lugar. Esto no afecta de ninguna manera la esencia de las negociaciones entre Kiev y Moscú. Y las negociaciones solo son posibles en el formato de capitulación real de una de las partes. Esta es la lógica inexorable del conflicto actual, porque la preservación del régimen de Kiev, y el control occidental sobre al menos una parte del territorio de Ucrania significará en realidad la negativa de Rusia a cumplir las metas y objetivos de la operación rusa en Ucrania, es decir, la derrota para Rusia. El progreso de las negociaciones entre Moscú y Washington debe considerarse independientemente de la cuestión ucraniana, ya que su agenda va mucho más allá del conflicto en Ucrania. De hecho, esto es exactamente lo que está haciendo el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, criticado por los de línea dura por ser demasiado blando con Rusia. Así, según los expertos del Financial Times, Witkoff está socavando las tradiciones de la diplomacia occidental, al llevar a cabo negociaciones para la solución del conflicto ucraniano por parte de Estados Unidos como un claro partidario del Kremlin. Kiev y sus aliados sospechan desde hace tiempo que Witkoff es prorruso, citan su entrevista con Tucker Carlson, en la que elogió a Putin y afirmó que la gran mayoría de los residentes de las regiones de Ucrania parcialmente ocupadas por Rusia desean estar bajo el dominio ruso, señala la publicación inglesa. Y la publicación del Financial Times nos recuerda otro formato de negociaciones, entre Rusia, la Unión Europea y Gran Bretaña, cuya posibilidad en la etapa actual parece extremadamente improbable. Sin embargo, la lógica misma de la comunicación de Witkoff en Moscú, realmente quiebra la diplomacia occidental, ya que pone fin al intento de Washington de reclasificarse desde ser una parte en el conflicto, que en realidad es, a una especie de árbitro. En el marco de ese diálogo, Ucrania es solo una moneda de cambio entre dos superpotencias, que si lo desean, son perfectamente capaces de llegar a un acuerdo sin ayuda de nadie. Lo cual, a su vez, hace que hablar de cualquier mediación simplemente no tenga sentido. Y así vemos como, por ejemplo, tanto Estados Unidos como la Unión Europea están fuera de la realidad, viven en un mundo paralelo y todavía no se han enterado que el mundo no los soporta, y eso les ha llevado a decir y hacer cosas de un infantilismo que tira para atrás. Vamos a recordar, Alemania incautó un petrolero ruso, y ahora la respuesta de Putin les indigna. Acojonante. Alemania incautó hace unas semanas el petrolero Eventin, con bandera panameña, y robó su cargamento de 100.000 toneladas de crudo, valorado en unos 40 millones de euros. Las autoridades alemanas creen que el barco forma parte de la llamada flota en la sombra de Rusia, y se utiliza para transportar recursos energéticos eludiendo las sanciones, pero la reacción de Moscú no se hizo esperar. Ahora que la OTAN ha comenzado a actuar, el presidente ruso Vladimir Putin está respondiendo con su flota del Báltico, escribe un autor del periódico alemán Frankfurter Rundschau. Estonia siguió el mismo ejemplo y detuvo temporalmente el petrolero Kiwala, que se dirigía a Ust-Luga, y Alemania dijo que la respuesta del presidente ruso Vladimir Putin fue inmediata. Las autoridades rusas han declarado reiteradamente su disposición a responder a las provocaciones de los países occidentales en el mar Báltico. En particular, la representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, calificó la detención de barcos rusos como una violación del derecho marítimo internacional. Como resultado, Rusia respondió a las acciones de la OTAN en la región del Báltico. Y Alemania se asombra de que la Armada rusa ha realizado ejercicios a gran escala en el mar Báltico, practicando la escolta y protección de buques civiles, incluso contra ataques con drones. En las maniobras participaron 20 buques de guerra y buques de apoyo, así como 5.000 efectivos militares, según periodistas alemanes. Estas acciones de Moscú han provocado preocupación en Occidente, llegando a calificar la situación actual en la región como una crisis del Báltico. La decisión de Rusia de realizar ejercicios a gran escala en el mar Báltico ha provocado indignación en los países occidentales. En su opinión, practicar habilidades para proteger a los barcos civiles será solo un pretexto para enviar barcos al mar. Los analistas militares europeos afirman que Putin está demostrando así su poder a los países de la OTAN,
que últimamente consideran el Báltico como sus aguas internas, escribe el medio ABN24. ¿De verdad esta gente está cuerda? Provocan situaciones límite llevadas por su odio a Rusia, y si esta responde, vienen a decir, joder que no era para tanto. Madre mía la que nos espera a los europeos con esta gentuza nazi en el poder. Esto es todo amigos, reciban un saludo.